Hoy voy a enseñarte clasificación de números decimales. Los números decimales pueden clasificarse en exactos e inexactos. Un número decimal es exacto cuando tiene un número finito de decimales. Por ejemplo, luego de la coma decimal, aquí existen dos dígitos, el 2 y el 5. Lo mismo ocurre en este otro número decimal. Es exacto porque después de la coma decimal existe un dígito. 4, un decimal. Aquí este número tiene 4 decimales. Todos estos números son números decimales exactos. Los números decimales inexactos no tienen un número finito de decimales. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y luego tiene puntos suspensivos, lo que significa que continúan los números decimales. Son infinitos números decimales. Lo mismo ocurre con estos números. Tienen puntos suspensivos al final, lo que indican que existen muchos otros dígitos en la parte decimal del número. Estos números que tienen puntos suspensivos al final se llaman números decimales inexactos, mientras que aquellos que no tienen puntos suspensivos, sino que terminan, es decir, tienen un número finito de números decimales, entonces decimos que son exactos. Estos son 3 ejemplos de números decimales exactos y estos otros son 3 ejemplos de números decimales inexactos. Los números decimales inexactos se pueden clasificar en números decimales inexactos no periódicos, que son aquellos que no se repiten. Son aquellos que no repiten sus cifras. Estos números no se están repitiendo, sino son números distintos unos de otros. Podrían repetirse de vez en cuando alguno de ellos, pero estos se llaman no periódicos. Mientras que los periódicos son aquellos que sí se repiten. Por ejemplo, este número decimal inexacto periódico tiene una parte que se repite. El número 2 se repite infinitas veces. Lo mismo en este otro ejemplo. El 7 se repite indefinidamente y aquí el 75 se repite indefinidamente. El punto suspensivo indica que este número se va a repetir indefinidamente. Esos son los números decimales inexactos periódicos. Los no periódicos no se repiten. Observa que aquí no hay un número que se repita vez tras vez. Aunque tiene puntos suspensivos, estos puntos suspensivos indican que el número no termina aquí. Existen infinitos decimales, pero no son repetitivos. Mientras que en los periódicos sí se repiten los números decimales. Ahora bien, existen dos tipos de números decimales inexactos periódicos. Tenemos los periódicos puros, que son aquellos que empiezan su periodo, es decir, empiezan los números que se repiten justo después de la coma. Aquí tenemos la coma decimal y después de la coma decimal se repite un número, en este caso 4. 4, 4, 4 y así sucesivamente, hasta el infinito. Ese es un ejemplo de un número decimal periódico puro. Podrían ser dos números los que se repitan, 23, 23, 23, 23 hasta el infinito. Igual sigue siendo periódico puro. Podrían ser 3 números los que se repitan, 157, 157, 157 y así sucesivamente. En todos estos casos hablamos de números decimales inexactos periódicos puros. Pero existen otros que son periódicos mixtos. Un número decimal inexacto periódico mixto tiene una parte que no se repite justo después de la coma. Aquí está la coma decimal y aparece a continuación el número 7 y el 7 no se repite. El que se repite es el 4 que viene a continuación, 4, 4, 4. En este otro ejercicio, luego de la coma decimal hay dos números que no se repiten y después del 98 existe 23 que sí se repite, 23, 23, 23 hasta el infinito. Son periódicos, pero se llaman periódicos mixtos. Lo mismo ocurre con este otro número. El número que está justo después de la coma es 2 y no forma parte del periodo. El periodo sería 157 porque se repite 157, 157 y 157 hasta el infinito. Esos son números periódicos mixtos, números decimales inexactos periódicos mixtos. A continuación tenemos
una pequeña gráfica donde mostraremos todos los tipos de números decimales. Un número decimal podría ser exacto o podría ser inexacto. Los números decimales exactos tienen un fin, terminan. Después de la coma decimal existe un solo dígito, 2 en este ejemplo. En cambio, los inexactos no terminan. Los inexactos podrían ser periódicos o podrían ser no periódicos. Los periódicos podrían ser periódicos puros, cuando el número que se repite hasta el infinito empieza justo después de la coma decimal. 2, 2, 2, 2 hasta el infinito. Y podría ser mixto cuando el primer número que aparece justo después de la coma decimal no se repite. En este caso tenemos aquí el número 1 y luego desde el siguiente número se empieza a repetir 2, 2, 2, 2. Entonces una parte sí se repite, pero hay una parte que no se está repitiendo, por eso se llama mixto. La palabra mixto quiere decir mezclado. Hay una parte repetitiva, una parte periódica y una parte no periódica. 1 vendría a ser la parte no periódica y 2 vendría a ser la parte periódica porque 2 se repite hasta el infinito. Esos serían los ejemplos de decimal inexacto, periódico, puro y mixto. Pero existen decimales inexactos no periódicos, que son números decimales en los que la parte decimal no se repite, pero son infinitos dígitos los que tiene, es decir, no termina, no tiene un número finito de decimales. Podríamos entonces indicar que existen 4 tipos que vamos a estudiar: los decimales exactos, los periódicos puros, los periódicos mixtos y los no periódicos. Ahora voy a darte algunos ejercicios para que practiques. Empecemos con este ejercicio. 72 centésimas. ¿Este número decimal es exacto? ¿Es periódico puro? ¿Periódico mixto? ¿O no periódico? Si quieres, pon pausa al video y responde. La respuesta correcta es que este número es un número exacto. Sé que es exacto porque no tiene puntos suspensivos. Los puntos suspensivos indican que el número no termina. Y si el número no termina, entonces sería inexacto. Recuerda que tenemos 3 opciones de inexacto. Inexacto periódico puro, inexacto periódico mixto, inexacto no periódico. Te voy a dar otro ejercicio. Mira este otro ejercicio. Este número es un número exacto, es inexacto. La respuesta es que este número no es exacto. Sé que no es exacto porque tiene puntos suspensivos, quiere decir que continúa. Entonces hay 3 opciones: que sea periódico, puro, periódico mixto o no periódico. Observa que después de la coma decimal el número 5 se repite hasta el infinito. Por lo tanto, este es un número inexacto periódico puro. Ya lo habíamos explicado en este mismo video. Intenta responder a las preguntas que voy a hacerte a continuación antes de que yo muestre el resultado en la pantalla. Pon pausa a este video y responde. ¿Este número es un número exacto, inexacto, periódico puro, periódico mixto o no periódico? ¿Ya tienes tu respuesta? La respuesta es que este número es un número exacto, porque no tiene puntos suspensivos al final, lo que significa que el número termina aquí. Es un número decimal exacto. ¿Lo dijiste correctamente? Si lo hiciste así, pues excelente. Intenta responder a la siguiente pregunta. ¿Este número es un número decimal exacto o inexacto? ¿Es periódico o no periódico? Para empezar, es un número decimal inexacto porque tiene puntos suspensivos, lo que significa que el número no termina aquí. Y no hay una parte que se repite. Aquí tengo 3, 7, 8, 9. Ningún número se está repitiendo hasta el infinito. Por lo tanto, no es periódico. Es un número inexacto no periódico. ¿Lograste dar con este resultado antes de que lo muestre en la pantalla? Si lo hiciste así, pues excelente. Continuemos. Siguiente ejercicio. ¿Este número es un número decimal exacto o inexacto? ¿Periódico o no periódico? Este número es un número decimal periódico porque se repite 72, 72, 72. Pero hay 2 tipos de periódicos: periódico puro o periódico mixto. Para que sea periódico puro, el periodo tendría que empezar justo después de la coma. Y eso es lo que ocurre. Después de la coma empieza el periodo 72, 72, 72.
Así que es un número periódico puro. ¿Te salió ese resultado? Si te salió así, pues excelente. Continuemos practicando. Este otro número decimal, ¿es un número decimal exacto o inexacto? ¿Periódico puro, periódico mixto o no periódico? La respuesta es que este es un número decimal periódico porque hay una parte que se repite. El 2 se repite. Pero hay una parte que no se repite. Después de la coma decimal tenemos el número 7 que no se repite. Entonces es periódico mixto. Recuerda que mixto quiere decir mezclado. Es mezclado porque el periodo no es puro. Hay una parte que es periódica, el 2, y hay una parte no periódica, que es el número 7. ¿Te salió este resultado? ¿Lograste decir correctamente que este era un número inexacto periódico mixto? Si fue así, pues excelente. Continuemos practicando. Pon pausa a este video y responde. ¿Este número que aparece en la pantalla es exacto o inexacto? ¿Es periódico o no periódico? Este número es periódico porque tenemos 48 que se repite. 48, 48, 48 y así se va a repetir hasta el infinito. Pero no es puro porque hay una parte que está justo después de la coma, el número 0, que no se repite. Este 0 no se está repitiendo, solo aparece una vez y está justo después de la coma. Así que esta es la parte no periódica, mientras que 48 es la parte periódica. Como hay una mezcla de una parte periódica y una parte no periódica, decimos que es un número decimal inexacto, periódico mixto. ¿Te salió correctamente este resultado? Si te salió así, pues continuemos. Este último número, ¿es un número decimal exacto, inexacto, periódico o no periódico? Este número decimal es inexacto, lo sabemos por los puntos suspensivos que aparecen aquí al final. Pero es no periódico porque no hay una parte que se repita. Cuando hablamos de periódico, queremos decir que algo se repite constantemente. En este caso, ni el 7, ni el 2, ni el 1 se está repitiendo. Pero nada indica que haya un número que se esté repitiendo. Así que este número es un número inexacto, no periódico. ¿Cómo te fue? ¿Te salió correctamente este resultado? Si te salió así, pues excelente. Ya sabes cómo clasificar los números decimales.